Muchas Gracias. gracias. Gracias, cuídate. Hasta luego. Bueno, el rancho, ese rancho Izaguirre, eh, dicen que operaba ahí el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se hizo el Cártel Jalisco Nueva Generación de ese rancho? Pues la información la ha revelado el portal MX, dirigido editorialmente por Sandra Romandía y reporteado también por Esteban David Rodríguez, a quien le agradezco me tome la comunicación. Esteban, buenos días. Muy buenos días, Sena. Gracias por la entrevista. Al contrario, a ver, pues es que son muchas aristas y ustedes fueron a una muy importante. ¿De quién es ese rancho en donde se cometieron tantas atrocidades? ¿Qué fue lo que encontraron, Esteban? Bueno, precisamente la investigación surge de ese cuestionamiento. Es un cuestionamiento básico. ¿A quién pertenecía? Lo que hicimos ante la falta de datos fue consultar el sistema de geolocalización del catastro rural. Y ahí lo que identificamos es que el predio se encontraba en una condición de dominio pleno. Esto quiere decir que ya se había convertido en propiedad privada. Con ese dato, pues consultamos a vecinos, ejidatarios del ejido de Estanzuela, donde se ubica el predio, y pues lo que descubrimos fue una historia terrorífica, porque resulta que este campo de exterminio, yo creo que es perfectamente correcto llamarlo así, porque ahí exterminaban vidas humanas, pues surge en 2012, cuando acuden a un grupo de representantes del crimen organizado, de criminales, entran por la fuerza a la casa de un vecino de esta colonia ejidal de la Estanzuela, en Teotitlán, Jalisco, y lo coaccionan para que les venda su propiedad ejidal. Lo fuerzan a que les venda el rancho, ¿no? Con amenazas y todas esas cosas. Por ¿no? la fuerza. Ajá. ¿Cómo? Pues amenazando con hacerle daño a su hija en ese entonces, una preadolescente, y bueno, uno de los hombres la sujeta, y mientras a don Genaro, le llamamos así por protección, no es su nombre real, pues lo obligan a que firme el contrato de compra-venta. Claro. Y eso fue 2012. En 2012. Entonces, él firma el contrato de compraventa, de cuenta, se lo cede, pues olvídate del pago, no, lo despojan de su predio. Exactamente, lo despojan de su predio. ¿Y qué pasa después? Y muy pocas semanas después comienza la construcción, según me refieren los testimonios que recogimos. Ajá, empieza a construir, ¿no? Empiezan a construir todo esto que ya conocemos hoy como un campo de exterminio, de adiestramiento. Empiezan a hacer estas estructuras, unas donde dormían, otras donde desaparecían los cuerpos, otra donde quemaban, otra donde los entrenaban, la cocina, los baños, y eso se fue transformando con el tiempo. Exactamente. Fíjate, es la parcela número 446. Y bueno, la barda perimetral fue lo primero que comenzaron a construir. Sí. Es un predio de 3.3 hectáreas, 33,000 metros cuadrados, pero el grupo criminal solo utilizó una hectárea con 100,000 metros. Una hectárea, que decían las autoridades, no, es que no pudimos catearla toda porque era grandísimo. Una hectárea, por Dios, ¿no? Poco más de una hectárea. Digamos 2 hectáreas. Perdón. No, ni siquiera, es un poco más de una hectárea. O sea, imposible, ese argumento es un argumento imposible de sostener cuando dicen en septiembre, es que nada más revisamos esto porque era grandísimo. No, era una hectárea. Desde ahí algo está podrido. Eso lo digo yo. Cierro paréntesis, Esteban. Después, ¿qué pasó con el dueño? ¿A nombre de quién quedó el predio? ¿Qué sucedió? Bueno, pues para empezar comenzó el infierno de todas las personas que llevaban ahí, y pues poco a poco se fue, sí se fue conociendo entre la población, según me refieren. Desde luego que Sabián es una comunidad pequeña, pero bueno, como me preguntaban algunos de
de los testigos. Bueno, ¿tú denunciarías? Pues, No. desde luego que no, si Pues no. partes del presupuesto de que las autoridades son impotentes ante estos grupos criminales, pues tú como ciudadano, pues, Claro, por claro. supuesto, no significas nada. Uno de los aspectos más, digamos, que llaman más la atención y que son más inquietantes es que el predio ya en este año apareció como una propiedad privada dada de alta en el catastro municipal de Teuchitlán. Y bueno, nadie sabe quién realizó los trámites. Se trata de una serie de trámites que tienen que hacerse primero ante la SEDATU, con el Registro Nacional Agrario, con papeles originales que nadie más tenía más que la hija de don Genaro, que los había preservado durante todo este tiempo, y que, sin embargo, fueron ejecutados estos trámites. Y cuando a principios de este año don Genaro acude a pagar su impuesto predial de su ¿Me cuentas después de del su corte casa, qué pasó con eso? correcto, Gracias. correcto. Las 7:45 Gracias, Esteban. David Rodríguez, reportero de investigación y colaborador de MX, quien dio a conocer información importante del rancho Izaguirre. Ya conocemos las imágenes, ya conocemos el drama, conocemos ya algunos testimonios, los objetos encontrados ahí, lo que pudo haber pasado, pero lo que nos preguntábamos, que nos preguntamos ahora que vimos tu investigación, Esteban, es obviamente, pues, ¿de quién era ese rancho? ¿Quién sabía cómo lo operaba? Nadie identificó el movimiento que evidentemente era extraordinario. Pues sí, los vecinos, pero no van a denunciar. Probablemente las autoridades municipales, que tampoco iban a denunciar. ¿Qué hizo el gobierno estatal? Negarlo, como escuchamos a Enrique Alfaro hace un ratito, en el mes de agosto, negarlo categóricamente. ¿Qué hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Simplemente no hablar de ello. Y bueno, pues ahora se quiere decir que es una campaña mediática en contra del gobierno, etcétera. En fin, nos quedamos, Esteban, en que ese rancho, cuando el dueño, Genaro, fue a pagar su predial en este 2025, ¿con qué se encontró? ¿Qué pasó? Pues se encuentra con que el terreno ya había regresado a sus manos, pero ya como propiedad privada, y ya estaba totalmente dado de alta en el catastro municipal. Al nombre del señor Genaro, haz de cuenta. A su propio nombre, pero para que eso hubiera ocurrido, tendría que seguir una serie de pasos y trámites. En las que tenía que participar Genaro, que no participó. Tenía que participar directamente como titular de la parcela, y además tenía que presentar los papeles en originales o en su defecto con poder notarial o con firmas notariadas para que pudiera hacer los trámites. Pero además del ayuntamiento tendría que haber efectuado el deslinde para que se consumara esa separación del ejido de esta propiedad. Todo eso no ocurrió. Sin embargo, cuando llegó este señor Genaro al mostrador de la alcaldía, pues le dan su boleta de predial para que pague también y que dice que es propiedad privada y señor es suyo, así que páguenos. Sí, y entonces Genaro dice... No sabía qué hacer, según me dicen. Claro. No sabía si pagarlo o no. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Pues no necesitamos más de 2 dedos de frente para entenderlo, Esteban, ¿no? Pues es lo que uno puede suponer. Pues claro, ¿no? es que si no fue el dueño... Está hasta ahí. Mira, a ti, Pues, es decir, uno ha hecho trámites, ¿no? La gente que nos escucha, un trámite sencillo, un trámite complicado, que las escrituras de la casa, que el cambio de propietario del coche, que tu cambio de domicilio, de la credencial de lector. A ver, tienes que llevar a una señora de 80 y tantos años al HCBC para que hiciera ella personalmente un trámite para que no fueran a suplantar su identidad. O sea, ¿me explico? Llegamos a esos extremos ridículos y resulta que para cambiar una hectárea de nombre, darla de alta con otras características a las que originalmente estaba destinada, no pasó nada, no tuvo que ir el dueño. Cambiarle el régimen jurídico. O sea, no tuvo que ir nadie. Difícil. ¿Por qué? Entonces, por favor, ya sabemos cómo sucedió eso. No, ¿quién lo hizo? Nadie lo sabe y todos lo saben, ¿no? Y bueno, pues si me permites, la parte final de tu investigación, de tu reportaje, pues es muy ilustrativa respecto a todo lo que pasó durante esos 13 años. Es decir, es que no es responsabilidad de un gobierno, de una administración, de un partido. Es una responsabilidad acumulada de 13 años atrás, Esteban.
Así es, y yo creo que es muy irresponsable por parte de los gobiernos, de todos los órdenes, pero también por parte de los seguidores partidistas, estar repartiendo culpas. A fin de cuentas, es un problema de todos y todos los gobiernos han fallado. Desde Felipe Calderón, cuando nace este centro de horror, en el año 2012 y después en las administraciones completas de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, y todavía este primer semestre del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es. Pero a nivel estatal también tenemos un gobierno panista, un gobierno priista y dos gobiernos de MC que también coexistieron con este campo de exterminio. Y además 5 gobiernos municipales, PRD, Morena, MC. Por eso, bueno, a ver, mira, dice aquí, el último año de ejercicio del panista Emilio González Márquez, las gestiones completas de Aristóteles Sandoval, asesinado, Enrique Alfaro y los primeros meses de Pablo Lemos. Luego un montón de presidentes municipales, entonces es PRD, es Morena, es el PAN, y luego uno empieza a entender por qué están tratando de desvirtuar la información. O sea, es que yo no me explico por qué algunos políticos, protagonistas, personajes que antes se rasgaban las vestiduras con otros temas igual de graves y está muy bien, ahora acusen golpeteo político. No está bien, no es por ahí. Y cuando tú dices, querido Esteban, repartir culpas, yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera especificar que sí hay que fincar responsabilidades. Una cosa es repartir culpas, no repartamos culpas, que fue el otro, que fue este, que fue aquel. No. Culpas políticas. Ajá, estoy de acuerdo, pero sí se tienen que fincar responsabilidades. Esto es uno de los episodios más oscuros, más tristes, que debería de tenernos más indignados como sociedad, y tenemos que exigir justicia. Si es Calderón, si es Peña, si es López Obrador, si es Alfaro, si fue Aristóteles, si es Lemos, quien sea, de donde sea, y la presidenta tiene esa oportunidad porque desde mi punto de vista, pues este gobierno es el que menos responsabilidad tendría, pues acaban de llegar prácticamente y esto se descubrió en septiembre. No, y es quien está al bat, ¿no? Quien está al bat tiene la responsabilidad de responder, tiene una gran oportunidad para darle seriedad después de muchos años al gobierno de México y de responder a una demanda del pueblo, ahí sí, del pueblo de México, de los ciudadanos. Y vamos, quien caiga, vamos. Y bueno, sería pues una gran presidenta, ¿no? Está haciendo un gran trabajo. Con que resolviera ese tema, creo que estaría, entonces sí que pasaría a la historia. Así es, Esteban. Bueno, pues leemos completo tu investigación en MX. Muchas gracias por compartirnos estos datos y pues enhorabuena, el periodismo demuestra, este periodismo de investigación que sigue siendo importante, a pesar de que también han querido nulificar este tema de la libertad de expresión, etcétera. El periodismo es fundamental para conocer lo que los gobiernos quieren ocultar. Entonces te felicito también por tu valentía, Esteban, y por compartir esta información. Muchas gracias. Mil gracias, Susana. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a otro asunto. Hoy hay reunión